Hoy se titula Una iglesia perseverante en la oración. Una iglesia perseverante en la oración. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se unen a esta transmisión. Estamos desde Richmond, California, hasta lo último de la tierra. Tenemos personas que están siempre pendientes de las predicaciones y una de ellas es mi madre. Así que le mando un cordial saludo hasta El Salvador, San Salvador. Ahí está pendiente de las transmisiones para escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a ir, hermanos, en la carta a los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y hoy este día, con este mensaje de una iglesia perseverante en la oración, estamos concluyendo un devocional que lo iniciamos hace varios fines de semana. Ahí les subrayé en el capítulo, versículo 42 del capítulo 2 de los Hechos. El primer mensaje que les compartí hace varios domingos fue acerca de la perseverar en la doctrina de los apóstoles. Ahí está en amarillo. Después les compartí otro domingo el mensaje de la comunión los unos con los otros, que se tituló La importancia de la unidad en la iglesia. Después, el domingo antepasado, se compartió el partimiento del pan, una iglesia con presencia testimonial a través de la obra social. Y ahora, mis hermanos, vamos a concluir este devocional con el mensaje Una iglesia perseverante en la oración. Si usted puede ver solo de ese versículo 42, hemos sacado con la ayuda del Señor un devocional de 4 mensajes para el día domingo. Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 2, versículos 42. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias, Señor, en este día. Señor, le pedimos que nos hable a través de su palabra, Señor, y los que están escuchando o van a ver esta transmisión, Señor bendito, que también, Señor, reciban, Señor, esa palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor, esa palabra, Señor, la palabra, la revelación profética más segura que tenemos es el mensaje revelado que está en la palabra del Señor. Háblenos al corazón en esta tarde, Señor. Ponemos las peticiones en sus manos. Usted las conoce desde antes que nosotros se las digamos, Señor. Esos imposibles para el hombre, pero que son posibles para Dios, Señor, los ponemos en sus manos para que usted, Señor, mientras su palabra se predica, Señor, milagros, prodigios y maravillas, Señor, acontezcan, Señor, en medio de su pueblo, Señor amado, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Es muy importante que cada vez que leemos un pasaje de las Escrituras, siempre hay algo que tiene que ver con la oración. Amén. Encontramos ejemplos como mandamientos, exhortaciones o tal vez promesas que tienen que ver con la oración. Podemos ver en la Escritura a un Jacob luchando con Dios y que le decía: no te dejaré hasta que me bendigas. Podemos ver a un Daniel que oraba 3 veces al día en medio de la prueba, cuando su vida estaba en peligro. Podemos ver a un David, un rey David, mis hermanos, quien con todo su corazón clamaba a Dios. Y dejó plasmado el Espíritu Santo muchos salmos que se les conoce como el himnario de los judíos.
También podemos ver en la Escritura sobre una montaña, mis hermanos, encontramos a Elías clamando al Señor que se mostrara con poder y que el Dios que hiciera descender fuego del cielo, ese iba a ser el Dios verdadero de Israel, mis hermanos. También podemos ver en una mazmorra a un Pablo y a un Silas cantando himnos y orando a Dios a la medianoche. Dice la Escritura, cuando los habían encarcelados por andar predicando el evangelio, esos hombres, hermanos y mujeres también oraban al Señor en medio de la dificultad. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros, iglesia? Sin duda nos enseña las grandes reservas acumuladas que Dios tiene para nosotros y por supuesto para hacer su voluntad. La oración tiene poder, mis hermanos. ¿Qué puedo aprender yo en esta tarde a través de este mensaje? Puedo aprender que Dios tiene grandes reservas acumuladas para nuestras vidas. Jeremías, el profeta, en el capítulo 33 y en el versículo 3 dice: clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando usted clama al Señor, mis hermanos, Dios tiene reservas. Dios tiene grandes reservas acumuladas para su vida, pero tenemos que aprender, hermano, a clamar, a orar al Señor. Ahora, ¿qué es oración? Orar es hablar con Dios, así como se habla con las personas con las que nos relacionamos. Así como usted habla con su padre, con sus amigos, con sus jefes, etc. Es algo tan normal en nuestras relaciones que podemos hablar con las personas. También, mis hermanos, la oración es una necesidad diaria y no una, hermano, no una práctica casual. Orar es hablar con Dios como usted habla con sus relaciones personales, amigos, padres, esposos, esposas, con sus hijos, con sus jefes. Es algo necesario que usted lo hace cada día, mis hermanos, pues con Dios es de esa manera. Ahora escuche, ¿qué pensarías si pudieras hablar con un presidente o con un gobernante de una potencia mundial? ¿Qué pensarías si tú pudieras hablar con un presidente o si pudieras hablar con un gobernante de una potencia mundial? O si pudieras hablar con un magnate como Bill Gates, que es el dueño de Microsoft y que se cree que es una de las personas, es uno de los hombres más ricos de la tierra. ¿O qué pensarías si pudieras hablar con algún deportista conocido mundialmente, verdad? Los que son del Barça con Messi, ¿verdad? O los que son del Madrid con Cristiano Ronaldo, que son los jugadores deportistas en el área del fútbol más conocidos. ¿Qué pensaría si usted pudiera hablar con esas personas, deportistas reconocidos, etcétera, etcétera? Usted se sentiría, ¿verdad? Quisiera estar en comunicación con esas personas. Ahora, imagínese qué pensaría usted al poder hablar con Dios. No, si con un presidente, ¿cómo deseara uno, verdad? O cómo desearan las personas poder tener un contacto con alguien conocido, famoso.
Pues le tengo buenas noticias, hermano. Usted tiene acceso no para hablar con un hombre terrenal, sino para hablar con el Dios Todopoderoso. Aleluya. Imagínese qué pensaría al poder hablar con Dios. Alguien dijo, la oración es un diálogo. Oiga bien, la oración es un diálogo entre dos personas que se aman mutuamente. Qué bonito, ¿verdad? La oración es un diálogo entre dos personas que se aman mutuamente. No es un monólogo. No solo usted en la oración, o no solo usted, poniendo el ejemplo de una pareja, no solo usted va a hablar y le va a decir a la otra persona, ¿verdad?, lo que siente. No, es un diálogo entre dos personas que se aman mutuamente. Esas dos personas es Dios y el hombre. Dios nos ama tanto, dice la Biblia, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, dele gloria al Señor. Es ese diálogo de amor entre dos personas que se aman mutuamente, Dios y el hombre. Dicho en otras palabras, la oración es, hermano, la comunicación con Dios. La oración es mucho más que palabras, es una experiencia del corazón hacia Dios. El amor, cuando hay un diálogo, hermano, se expresa no solo con palabras, es una experiencia del corazón. Usted quiere estar con ese ser amado, usted quiere agarrar el teléfono y cuando no le contesta, ¿verdad? Ay, ¿qué le viene a la mente? Ay, me dijo que me iba a contestar, ¿verdad? Y viene y le marca una y le marca dos veces y ahí está. ¿Y qué le viene? ¿Por qué se desespera? Porque quiere escuchar la voz de su amado. Pues esa es la oración, mis hermanos, poder es tener un diálogo. Tenemos la bendición de poder, hermano, comunicarnos con el Dios Todopoderoso a través de la oración. Es una experiencia del corazón hacia Dios, hermano, es una relación personal con Dios, no es una actividad de oración, no. Hablar con Dios es una experiencia del corazón, es una relación personal, no solo una mera actividad, como oraciones automáticas. Bendito sea Dios. En esta tarde, mis hermanos, después de esta breve introducción, vamos a aprender cuatro clases de la oración eficaz. Cuatro maneras de cómo orar eficazmente. Y la número 1, hermano, es la oración eficaz que se hace con fe. Diga conmigo, fe. Mira lo que dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La oración eficaz se hace con fe. Hebreos, la carta, capítulo 11, nos habla de que cuando busquemos a Dios, tenemos que buscarlo con fe. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que ese Dios es galardonador de los que le buscan. Usted en esta tarde ha venido a buscar a Dios y Dios sabe lo que usted está pasando en su vida, en su familia, en su matrimonio, con sus hijos. Y dice la palabra que Dios es galardonador de los que le buscan, pero de los que le buscan con fe, creyendo en lo sobrenatural de Dios. Santiago, mis hermanos, Santiago también habla directo al tema
Y también Él nos dice en la carta de Santiago, capítulo 1, versículos del 5 al 8, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice, ¿qué dice? Pero pida con fe. Cuando usted le pide algo a Dios, dice, pero pídalo con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. Dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, porque el hombre del doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La oración eficaz, hermano, es la que se hace con fe. Cuando usted le pide algo a Dios, pídalo con fe, no dudando nada. No dudando, la duda no es del Señor, mis hermanos. Tenemos que pedir las cosas con fe. La fe, dice, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuándo viene la duda? Cuando pasa el tiempo y usted no ve nada. Sino que al contrario, ve que esa muchacha, que ese joven, que la niña, que el niño, en vez de arreglarse más, lo mira que se aleja. Y por ahí quiere atacar la duda, ¿verdad? ¿De dónde más viene la duda, mis hermanos? De la impaciencia. La impaciencia. El día viernes se nos predicaba, ¿verdad? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Era el mensaje del día viernes. Y se nos predicaba de que cuando estamos esperando tenemos que tener fe y paciencia para esperar en el Señor. El pueblo de Israel esperó 430 años estando esclavo en Egipto. Después de 430 años, Dios sacó a ese pueblo. Imagínese, 430 años. ¿Cuánto tiempo lleva usted esperando que Dios le conteste su petición? No se rinda. Siga clamando, siga orándole al Señor, pero pídalo con fe. Aleluya. ¿Por qué? Porque la fe mueve la mano de Dios. Mire qué más nos dice Santiago, nos habla 2 veces en este tema, mis hermanos. Santiago en el capítulo 5, versículo 15 dice: y la oración de fe, diga conmigo, la oración de fe, salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe. Mis hermanos, cuando nosotros vamos a orar, claro, creemos en la soberanía de Dios, que Él sabe cuándo cada persona va a pasar a su presencia. Pero cuando vamos a orar, mis hermanos, tenemos que ir con la fe de que ese enfermo puede ser levantado por el Señor. ¿Verdad? No decirle, mire, yo vengo a orar, pero quién sabe, ¿verdad? Ya el doctor ya le dijo que 2 meses le quedan, pero por si acaso, ¿verdad? Voy a orar. No, hombre, más rápido va a desanimar al enfermo, ¿verdad? Cuando uno llega a orar, cuando uno va a orar por alguien, tiene que ir bien orado, puesto en las manos del Señor. Tiene que ir, hermano, con la palabra de Dios, y tiene que ir con la fe en Dios. Ahora, usted ora, usted declara la sanidad, usted declara la palabra del Señor, hermano, y queda en las manos de Dios. Si Dios está en su voluntad, levantarlo, ¿verdad? Si Dios está en su voluntad, levantarlo y rescatarlo, Dios va a obrar. Usted ha salido, usted ha sido mandado por el Señor a orar, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. Aleluya, amén. Así que cuando usted vaya a orar por alguien,
Memorícese los versículos de la Biblia que hablan del poder de Dios, de la oración. El poder que tiene la oración, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, ¿qué dice? Lo levantará. Dele gloria a Dios, mi hermano. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos pasado por momentos difíciles en nuestra vida, ¿verdad? A mí yo admiro esas hermanitas que dicen, mire, pastor, a mí el doctor me dio un diagnóstico, pero yo lo rechacé en el nombre de Jesús. Y yo me declaro sana, dice la hermana, para la gloria de Dios, para servirle. Y ahí están las hermanas, con fe. Y los doctores dicen, ¿y usted qué ha hecho? No, oración, yo creo en Dios, yo soy cristiana y yo me voy a ir hasta que Dios lo permita, dice la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Amén. Vamos a pasar al punto número 2, la oración. Oiga bien, la oración eficaz tiene que tener los motivos correctos. Oiga bien, si usted está orando por algo o por alguien o por alguna situación, la oración eficaz tiene que tener los motivos correctos. Ahí mismo Santiago dice en el capítulo 4, versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y no lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo número 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Amén. La oración eficaz tiene que tener los motivos correctos. Si no, usted puede estar orando y no va a pasar nada. Ahora, pregúntese, ¿lo que le estoy pidiendo a Dios, eso honra a Dios para que me lo dé? ¿Lo que le estoy pidiendo a Dios glorifica a Dios? Lo que le estoy pidiendo a Dios, ¿eso lleva bendición para mi familia? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Amén, no pedís. Y si pedís, dice, no recibís porque pedís mal. Mal. Tenemos que hacer un examen. ¿Por qué el tiempo está pasando y no recibimos? Puede que estemos pidiendo mal para gastar en vuestros propios deleites. Señor, dice, si me saco el número ganador, dice, voy a dar el diezmo a la iglesia. Hasta metemos a Dios en esos asuntos, mire. ¿Y por qué cree que no se lo ha ganado? ¿Qué se va a andar acordando si lo primero que va a hacer es, ya el Señor ya sabe. Señor ya sabe, hermano. Pedís y no recibís porque pedís mal. Cuando usted pida algo, primero, hermano y hermana, tiene que ver que sea con los motivos correctos. Motivos correctos. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Oiga bien, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Ahora, usted puede decir, ay, mire qué bendición me dio el Señor, ¿verdad? Qué bendición el Señor me ha dado. Pero si esa bendición le está acarreando tristeza a usted, a su familia, a sus hijos, a su entorno, examínese bien. Porque puede ser algo que no tenga los motivos correctos.
Porque cuando es bendición de Dios, lo primero que usted siente es paz. Paz. Gracias, Señor. Y su familia siente paz. Su entorno siente paz porque es la bendición de Dios. Pero si eso, en vez de traer paz, está trayendo división, está trayendo contienda, está trayendo guerra, examine su corazón. Porque puede que usted, dice aquí, pedís y no recibir porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. En Isaías, en el capítulo 51, versículo 2, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Así lo dice Isaías. ¿Por qué se gastan el dinero en lo que no es pan? Claro, cuando hay dinero, la gente dice, hoy tenemos, y se van, hermano, como dicen por allá, a sacar las cosas al crédito. Pero después quedan, hermano, lo primero que usted tiene que cubrir es su casa. Los gastos de su casa, bendito sea Dios. Así que examinémonos. La oración eficaz tiene que tener los motivos correctos. Me acuerdo cuando estaba soltero y le estaba pidiendo a Dios por mi ayuda idónea. Pasé mucho tiempo soltero. Ya me vine a casar después de los ENTA, dice, ¿verdad? De los ENTA. Hermano, pasé mucho tiempo esperando en el Señor, esperando en el Señor. El día menos pensado, que no andaba buscando yo, que no andaba ahí como en el tiempo pasado, no, el día que yo le dije al Señor, Señor, con mi compañera, con mi esposa, no, pero yo me voy a guardar para ti y te voy a servir. El día menos esperado, el Señor permitió que yo conociera a mi esposa. Y ya este abril, 7 de abril del 26, vamos a cumplir 7 años de casados. Aleluya, 7º aniversario. Lo digo así, hermano, porque algunos aquí pueden decir, ay, 7 años, dice, poquito, porque ya tienen mucho, ¿verdad? Pero yo he sentido que ha sido bien larguito, pero ha sido de gran bendición, porque Dios me bendijo con una mujer, oiga bien, Dios escuchó la oración que le hacía porque tenía los motivos correctos. Yo no le pedía al Señor, hermano, una jovencita, no le pedía al Señor a alguien agraciada, no, lo que yo le pedía al Señor era una mujer que primeramente lo amara a Él, que amara a Dios. Porque si ama a Dios, le va a ser fiel a Dios y me va a ser fiel a mí también. Primer punto que yo le pedí al Señor, Señor, que te ame, que te sirva. Y el Señor lo cumplió a perfección. La mujer que se había guardado, sirviéndole al Señor y todo. Y mire, trajo paz, trajo bendición. Ahora estamos sirviéndole juntos al Señor. Los motivos correctos. Si usted anda pretendiendo a alguien, fíjese primeramente cómo es esa persona. Si fuera un buen cristiano, una buena cristiana, estuviera a la par suya. Pero si le anda poniendo pretextos y excusas, conmigo va a cambiar, dice las mujeres, ¿verdad? Ay, no. Si no cambia ahorita, como les he dicho yo a algunas personas aquí que han tenido algunos pretendientes, tráigalo, quiero hablar con él. Como que les echa flit, se desaparecen. ¿Por qué? Porque uno ya va a tocar temas serios. Ya va a ver tras qué intereses va la persona. Porque un pastor, si usted no lo sabía, es un representante espiritual. Es como un padre espiritual.
Yo cuando las hermanas que están solas aquí y de repente veo que alguien anda ahí detrás, lo primero que yo necesito saber es ¿quién es esa persona? ¿De dónde es? ¿Cómo se conocieron? Quiero reunirme con ustedes. Si la persona dice, uy, no, yo no quiero ahorita, no. Mejor espere en el Señor. Porque más vale un dicho que dice, más vale que digan, aquí corrió que aquí quedó. Y espere en el Señor, porque Dios sabe recompensar a los suyos. Tercer punto, la oración cambia, la oración eficaz cambia las cosas. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que ha andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así ha dicho Jehová, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Amén. La oración eficaz cambia las cosas. El rey Ezequías tenía una sentencia de muerte, pero dice en el versículo número 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró. ¿Oró a quién? Al Dios Todopoderoso. Y lloró. Y Dios, por ese momento de lloro y de lágrima, le añadió 15 años más de vida. Porque la oración eficaz cambia las cosas. Ahora, para ir ya concluyendo, mis hermanos, este es el último punto. La oración eficaz se hace pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. La oración eficaz se hace pidiendo en el nombre de Jesús. Dice San Juan 14, versículo 13 al 14, dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. ¿Es en el nombre de quién vamos a orar? ¿En el nombre de quién vamos a pedir? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a pedirle al Padre y dice que Él lo hará. ¿Qué más dice, mis hermanos? Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquí no hay otros mediadores, no es María, no fue José, no es Pablo, no son los santos a los que usted le va a pedir, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando usted ore a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que intercede por nosotros delante del Padre. Lo siento por las, ¿verdad?, otras enseñanzas, pero no se ora pidiéndole a otro intercesor o a otra intercesora. No. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. ¿A quién le vamos a pedir, mis hermanos? A nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿A quién le va a pedir usted cuando se sienta en tribulación, en angustia, mis hermanos? Le va a pedir a Dios en el nombre de Jesucristo. Y Dios le va a guiar la puerta que usted tiene que ir tocando. Dios lo va a guiar y le va a iluminar a las personas con las que usted le puede comentar su situación. La oración eficaz se hace pidiendo en el nombre de Jesús.
en el nombre, y dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Y la palabra todo es todo, pero siempre y cuando esté dentro de la voluntad de Dios. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Al primero que le tenemos que pedir es a Dios en los momentos difíciles. No tiene que ser el tío rico, ¿verdad? El primero que cuando estamos en dificultad le voy a hablar a mi tío, ¿verdad? Le voy a pedir al tío. No. Al primero que le tenemos que pedir es a Dios. Aquella mujer tenía 12 años con flujo de sangre y había gastado todo su dinero en los médicos para que la curaran y ninguno pudo. Todo el dinero se había quedado. Hasta que un día Jesús iba pasando por allí y dijo, si tan solo tocar el borde de su manto sería sana. Y lo hizo, hermanos. Y quedó sana. Pero ahora usted y yo sabemos que no son los doctores los primeros que nos van que tienen la solución. No son los abogados los primeros que tienen la solución. Nosotros tenemos, mis hermanos, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es nuestro médico, nuestro doctor, nuestro abogado, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él nunca ha perdido una batalla. Él dio su vida por nosotros. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más, hermano. Jesucristo fue el único que entregó su vida en la cruz del Calvario y derramó hasta la última gota de sangre, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, para gloria de Dios Padre. La oración eficaz se hace pidiendo en el nombre de Jesús, porque solo en Jesucristo hay salvación. Y cierro con esto, mis hermanos. Romanos, capítulo número 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación y vida eterna. Amén. La oración eficaz para salvación se hace, hermano, confesando a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Cierre sus ojos ahí donde se encuentre. Usted que está aquí con nosotros en este día, en esta tarde por primera vez, el Señor le trajo porque Él lo primero que quiere es perdonarle y salvarle, para que su familia continúe siendo bendecida y protegida por el Señor. Le hacemos la invitación para que así con sus ojos cerrados usted confiese a Jesucristo como su Señor. Dígale allí de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados. Perdóname, Señor, me arrepiento, soy pecador. Salva mi alma hoy para que el día que yo muera pueda estar en tu presencia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mis pecados. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén y amén. Aleluya. Pongámonos en pie, mis hermanos. Aleluya. Vamos a concluir orando. Gracias, Padre, por esta enseñanza, este devocional, que el Señor lo concluimos con este mensaje: la iglesia perseverante en la oración. Gracias porque usted nos ha, Señor, enseñado en esta tarde las maneras correctas
para tener respuestas en las oraciones, a través de la oración de fe por el enfermo, la oración, Señor, con los motivos correctos. La oración cambia las cosas, y a través de la oración eficaz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, usted conoce, Señor, la situación de mis hermanos aquí presentes. Le pido, Señor, que sea propicio a la necesidad de cada uno de ellos, Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos, Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. Siga con sus ojos cerrados. Alabado sea Dios para siempre. Vamos a invitar a nuestro hermano que pase una alabanza nomás para cerrar en esta hora. Bendito sea Dios.